vamos a empezar, aunque sigue llegando gente, goteo de gente, y aunque no sabemos qué pasa con el ponente del sindicato de inquilinos, que hoy mismo han tuiteado la invitación diciendo vamos a estar esta tarde, pero no veo a la persona que tenía que venir, no sé si le ha pasado algo. Bueno, yo creo que a mí me conoceréis casi todos, pero soy Félix Arias, soy de la Junta del Club de los Urbanos, y en la mesa tengo a mi derecha a Manuel Rodríguez, de la Fundación de los Comunes y de Traficante de Sueños, que ha escrito algunas cosas interesantes sobre todo el periodo, digamos, de la transición hasta aquí, pero concretamente recientemente publicó un artículo que es lo que dio en contexto, que es lo que dio motivo a que en una sesión de la Junta habláramos del tema y decidiéramos montar un debate en el cual pues fuéramos hablando de este tema. A mi izquierda está Raquel Rodríguez, que la conoceréis también, arquitecta que ha publicado también cosas, y entre ellas un libro sobre el derecho a la vivienda y la especulación, ¿no? Más o menos se llama así. Tengo aquí, o sea, y en la extrema derecha, en mi extrema derecha, para nosotros es la extrema izquierda, todo lo relativo en este mundo, pues está Jesús Gao, que también conocéis, es una persona, un arquitecto urbanista que, aunque últimamente no ha trabajado mucho el tema de vivienda, y ya en el plan del 85 fue responsable de los temas de política sobre vivienda, o sea que ya una larga trayectoria de trabajo en estos temas. Bien, el porqué de este debate yo voy a ser muy breve porque no me toca, digamos, exponer nada. Es porque hemos puesto en la invitación, me suben el alquiler, o sea, el tema del alquiler se ha convertido en un tema emergente y de emergencia importante, pero nosotros queríamos verlo en un contexto más amplio, político, de qué pasa en la sociedad española ahora mismo, que hay fuerzas ahí detrás de esa subida del alquiler. Hay una situación de precariedad en la población que no es, por lo tanto, el mismo problema que podía ser hace 10, 20 años, aunque sea parecido y sigue habiendo problemas con las políticas de vivienda que nunca han cumplido el papel que tenían que cumplir, de satisfacer la necesidad y garantizar la vivienda digna. Hay, por otro lado, un papel nuevo del sector nuevo, también que ha variado ante la financiarización y el capital global que entra en el país. Se montaron incluso legislaciones especiales para atraer ese capital, las OCIMIs, la ley de arrendamientos, hace 10 años. Hay, como analiza también Emanuel, pues un progresivo papel de los rentistas, los caseros que siempre hubo y que en alguna época pues se redujeron, ahora vuelven a coger peso. De hecho, la ampliación del parque de alquiler que se está produciendo, la propiedad ha bajado del 83 al 77%, no me sé bien las cifras, en unos años. Se debe más a los rentistas que a las grandes empresas, al capital financiero, aunque el capital financiero probablemente juega un papel de tirón de precios y de impulsor de las nuevas reglas en las que se acogen un poco todos los propietarios. Y bueno, pues la pregunta es
con este problema, sin que se aborde una política pública razonable con objetivos de satisfacer las necesidades, se ha seguido siempre haciendo una política de objetivos ambiguos donde predomina la ayuda al sector inmobiliario y financiero como motor de la economía, aunque se pase por encima de las necesidades de los ciudadanos, de los grupos más vulnerables. Bueno, ¿qué pasa? Estamos hablando, hace falta ayuda pública, hace falta regular los alquileres, hay medidas que funcionan, otras que no. Y decimos, bueno, pero antes de meternos a hablar muy en concreto de las políticas, o al mismo tiempo, pero eliminando un poco eso, tendríamos que aclarar el diagnóstico de qué está pasando. ¿Qué pasa a nivel de la demanda? ¿Qué pasa a nivel de la oferta? De los rentistas, de los fondos inmobiliarios, y las OCIMIS y demás. Y eso fue digamos, debate interno dentro de la Junta. Dijimos, pues vamos a montar una sesión del club, del debate, en donde metemos a Manuel, donde Jesús y Raquel también nos den opiniones y a ver si vamos avanzando en este tema, que parece que es una variante, digamos, de lo que es la cuestión de la vivienda en el momento actual. O sea, siempre ha habido problema de alquileres, siempre ha habido problema de las cosas, pero ahora mismo, ¿cómo está la cosa de la cuestión de la vivienda aquí ya? Bueno, va a intervenir primero Emanuel, luego intervendrá Jesús Gago y finalmente Raquel, si no viene el representante del sindicato de inquilinos. Y si viene, pues al final le daremos la palabra para ver también un factor que nos parece importante y que de hecho está surgiendo, que es las luchas, en concreto ahora en el tema de los alquileres. Ya no es en el tema de las remodelaciones como hace 40 o 50 años, sino en el tema de los alquileres. Cualquier política de vivienda que se vaya a ejecutar, su decisión o su implementación, si no hay luchas que la motiven y que la controlen, nunca serán buenas o suficientemente buenas. Entonces, por eso habíamos invitado también al sindicato de inquilinos. Pero empezamos, cuando quieras. Sí, muchas gracias al club, luego a Raquel y a Jesús, a Félix y a Fernando, creo, ¿no? Que es caso de que vengan, por estar aquí hoy. La idea, para situar un poco el marco, ¿no? Porque eso es un poco el privilegio que me habéis dado, ¿no? De situar un poco la discusión, era básicamente plantearse no solamente la cuestión de la subida de alquiler como un fenómeno pues, que afecta a una parte creciente de la población y que además afecta de una forma muy severa, en el sentido de que todos y todas conoceréis datos en los cuales pues, para determinados tramos de renta pues, lo que supone el gasto en vivienda en materia de alquiler pues, es totalmente disparado. En algunas ciudades como Barcelona y Madrid pues, están a la cabeza de la Unión Europea. No situar solamente el debate aquí, como decía, sino más bien un debate que abarca lo que podríamos considerar el modelo económico español y también por qué ese modelo es estable en términos sociales. Me tengo que remitir a un trabajo que hicimos previo, que algunos conoceréis quizá, que se llamaba Fin de ciclo, financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo español. El título se las traía, pero que básicamente lo que analizaba era entre lo que es el periodo dorado de la democracia española, que es básicamente dos, ¿no? Del 85 al 92, la primera era el ciclo inmobiliario financiero que estudió Naredo, y el del 95 al 2007, que era un poco el objetivo central del trabajo este. La idea era básicamente situar todo lo que tiene que ver con los activos inmobiliarios en el centro de lo que sería el modelo económico español, pero en un sentido que es muchísimo más capilar en términos sociales de lo que normalmente se suele conocer. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que lo que era todo el juego con la vivienda, la compra-venta de viviendas durante estos años, jugó un papel fundamental en lo que podríamos llamar pues, esa época de bonanza, de crecimiento económico de la economía española, que fue muy superior al resto de los países de la Unión Europea. ¿Os acordáis? Entre el 95 y el 2007 pues parece que se construyen 7 millones de viviendas, desde el 85 al 2007 se había construido tanto
como desde el Neolítico hasta el año 85, es decir, que son en términos de ocupación de suelo y de crecimiento del parque inmobiliario fue brutal. Y además todo eso se produce fundamentalmente por las economías familiares, porque había negocios, desde luego, de grandes operadores en todo lo que era la promoción del suelo, etc. El negocio fundamental estaba en los pequeños compradores. Y esto nos mostraba algo que era como muy curioso. Y es que durante todo ese periodo del 95 al 2007 los salarios no solamente crecen, sino que decrecen, ¿no? Parece que es un punto negativo. Y sin embargo el consumo se multiplica por prácticamente 2, crece un 90%. Y la economía española absorbe y crea, me parece que son 6 millones nuevos de puestos de trabajo. ¿Qué papel jugaba la vivienda ahí? Pues la vivienda jugaba un papel que es curioso, porque de alguna manera sustituía lo que la vieja posición que antes habían tenido los salarios y la demanda pública. Es decir, la vivienda se había convertido en todo este juego que prácticamente lo que genera es una suerte de capitalismo popular, pues a niveles muy capilares, como decía antes, es decir, pues con una penetración social muy fuerte, en el sentido de que me parece que en el 2007 se hablaba desde que hasta el 87% de los hogares era propietario de su vivienda, aunque estuviese hipotecada. Lo que permitió básicamente es que eso se convirtió en un activo para el endeudamiento privado y por lo tanto en algo que se podía volcar en el consumo. La época dorada en la cual pues, se ofrecían hipotecas a todo el mundo y además en las hipotecas muchas veces iban créditos encubiertos al consumo. El crédito hipotecario entre el 95 y el 2007 me parece que se multiplica por 11. Bien, todo eso se refleja en la encuesta financiera de las familias con un crecimiento, lo trabajó Nalguedo, Carpintero, muchísimo mejor que nosotros, espectacular de lo que es el patrimonio nominal, la riqueza nominal de las familias. O sea, en el 2007 me parece que andábamos por 7-8 billones de euros lo que las familias decían poseer en términos patrimoniales. Es una cantidad bestial, ¿no? Lo que produce la crisis de 2008 es un ataque a esa riqueza nominal. Es decir, lo que se produce es básicamente una devaluación del parque inmobiliario. Buena parte de esas viviendas dejan de ser bienes de inversión y se convierten en pura deuda. Y mucha gente es expulsada de lo que sería esa sociedad de propietarios y en muchos casos esa expulsión o la amenaza de la misma afecta incluso al núcleo de la clase media. El concepto que usamos de clase media en sentido como muy amplio, no en un sentido simplemente en relación a los salarios, sino como un sentido de lo que sería sentirse parte integrado de la sociedad española, me parece a las sociedades occidentales, la vivienda juega ahí un papel fundamental. Bien, la cuestión es que todo eso desencadena una crisis. La crisis inmobiliaria desencadena también una crisis social, conoceréis, que descabalga completamente el sistema político, es decir, que tiene efectos de larga profundidad o de profundidad muy intensa, y lo que produce es básicamente el propio corazón de la sociedad de las clases medias, es una crisis digamos que no reconocida o no reconocible por lo menos hasta la década de los 70 si nos volviésemos para atrás. La encuesta financiera de las familias lo refleja bien, es decir, si vosotros comparáis los datos, me parece que de la entrega de 2007 con la última de 2014, si no estoy equivocado, veis que el decrecimiento de la riqueza nominal de las familias es de hasta un 20%. Y en los estratos, si queréis, más frágiles o más vulnerables de las mismas, lo que se produce es claramente una expulsión o una situación de vulnerabilidad pues creciente, en el sentido de que mucha gente, hasta 1 millón de hogares, pierde su vivienda, ¿no? De los desahucios, las ejecuciones hipotecarias, etcétera, tal cual. La pregunta que nos hacíamos, porque no es una pregunta solamente individual, era cómo se estaba recomponiendo un marco de estabilidad social desde el 2013 hasta ahora, ¿no? Y qué papel volvía a jugar la vivienda. Es decir, cuando vosotros analizáis cómo se produce la recuperación de la economía española a partir de 2013, más o menos, lo que veréis son varios factores que aparecen más o menos en la prensa económica. Primero es la deflación salarial, es decir, España vuelve a ser competitiva en industrias, por ejemplo, de exportación, se produce un aumento de las exportaciones de determinados bienes. Los clásicos son básicamente pues, bienes agropecuarios, de la carne, la industria cárnica ligada al cerdo, o del porcino, vais a contar también del automóvil, lo que serían, en cierto modo, las renovables, o en este caso muy poco, y también de las técnicas reunidas. Pero eso es un elemento que no es el fundamental. Otro elemento fundamental es el crecimiento del turismo. Toda esa devaluación de inflación salarial lo que hace es que se produce también un crecimiento del turismo, porque España vuelve a ser, no lo había sido, no lo había dejado de ser entonces, pero en cualquier caso hay mucha más demanda disponible, pues un lugar de destino turístico pues fundamental. Y esto
estos dos elementos son los que se ponen en el centro de la recuperación económica española. Pero hay otro elemento que es el que podemos considerar el de una reconversión de esa economía patrimonial en una economía rentista. Lo cual genera un mecanismo que ya no es de suma positiva, como en el ciclo del 95 al 2007, sino negativa. Es decir, que hay unos sectores que se benefician de ese crecimiento, de esa economía, vamos a llamarla rentista, y otros que quedan más bien en una posición pues, de puros pagadores. Y esto se produce por dos vías fundamentales, ¿no? Una es básicamente el incremento progresivo, pero muy rápido, de lo que sería el turismo y las viviendas de uso turístico. Es decir, que pasan, por ejemplo, datos que se ofrecen tanto asociaciones del sector como los que ofrecen los distintos institutos estadísticos, lo que vemos es que básicamente nos vamos a encontrar que el número de pernoctaciones en las grandes ciudades es un turismo nuevo, es un turismo urbano, antes prácticamente no tenía desarrollo, pues se multiplica en las grandes, por ejemplo en Madrid y en Barcelona, por 6 o por 7, pero ciudades como Málaga, Valencia, etc., el factor de multiplicación es 10, 12, 14, 15 y hasta 20. Es decir, que entre 2007 y 2014, 2017, os vais a encontrar que el turismo urbano, que está ligado básicamente, no básicamente, pero en este caso en el que nos interesa al viviendas de uso turístico, pues aquí hay una progresión pues, realmente importante. Tal punto de que el sector se consideraba que en el año 2017 había unas 450.000 viviendas de uso turístico, ¿eh? Que dieron alojamiento a 22 millones de viajes. 22 millones de viajes son muchos viajes, ¿vale? Porque no se incluye solamente una pernoctación, sino pues, a veces 3, 4, 5, 6 días y también pues, un viaje lo podía realizar una familia entera, ¿no? Esto suponía, según cifras del sector, 12.000 millones de euros de ingreso. 12.000 millones de euros de ingreso puede parecer poco, pero es prácticamente el 1% del PIB español, ¿vale? Y esas viviendas de uso turístico, por supuesto, hay grandes agentes, grandes operadores, etcétera, operan en el terreno, pero buena parte del sector, eso no tengo datos, son de pequeños propietarios. Es decir, de gente que antes tenía pues, una vivienda en la playa, en la montaña o en la ciudad y que tiene unos ingresos extras a través de convertirla en la vivienda de uso turístico. Bien, esto es básicamente un patrimonio que simplemente no tenía ningún valor de mercado durante el año 2013-2014, pues va a encontrarse con un mecanismo, un activo que permite generar rentas a partir de ese año. Y eso, bueno, pues, en cierta medida, alivia, genera efectos curiosos, ¿no? Económicos. Y el otro es el incremento del mercado de alquiler convencional, ¿no? Y nos vamos a encontrar básicamente que si en el año 2007, pues prácticamente el mercado de alquiler estaba pues, 13% más o menos en lo que sería la distribución del régimen de tenencia principal de los hogares, pues pasa prácticamente el 17 en 2017. No es un incremento que en términos estadísticos parezca muy significativo, pero en términos absolutos sí lo es, porque en buena medida está concentrado en las grandes ciudades. Es decir, no es simplemente que se produzca este incremento del mercado de alquiler, por ejemplo, en el medio rural, en las ciudades medias, sino fundamentalmente en las grandes ciudades, ¿no? Y ligado a esto se produce también un incremento del precio de los alquileres de hasta el 50%. Si lo consideramos en el centro de algunas ciudades, pues ese incremento se convierte en algo más, 55, 60, 70 en algunos casos. Se oye muy mal. Sí, me acerco más, ¿vale? Bien, en ese incremento, lo que sería el mercado del alquiler, que según la encuesta de condiciones de vida, se hablaba más o menos de unos 18.000 millones de euros. ¿No se escucha algo así? ¿Sí? Sigue sin escucharse. Me acerco más todavía, ¿vale? Unos 18.000 millones de euros, en este caso estaríamos hablando de un 1,5% del PIB, es decir, de los presupuestos que las familias reconocían tanto como ingreso por las rentas de alquiler como por pago de las mismas, ¿vale? No está mal, ¿vale? Nos encontramos también que cuando se estudiaron los microdatos se había pasado de que el número de hogares que tenían una renta por alquiler en el año 2007 era prácticamente un 7, un 8%, a convertirse en el 14, en casi el 14% en 2017, y todavía en aumento, ¿no? Es decir, nos encontramos también que buena parte de esas residencias, segundas residencias, terceras residencias que disponía la clase media, se van a poner también en el mercado de alquiler convencional, ¿vale? Y esto lo que va a generar básicamente es, pues bueno, un sector rentista, en su mayor parte modesto, es decir, que no se trata de grandes
propietarios, aunque también existe, que de media esta encuesta de las condiciones de vida y de los presupuestos familiares pues establecían unos 5.000 euros de media anual, no es gran cosa, pero en cualquier caso sí genera o recupera, en primer lugar, serían los ingresos de las familias, poniendo en valor o poniendo en mercado bienes que hasta entonces no tenían pues, capacidad de generar ingresos, de generar rentas, pero por otra parte con efectos ideológicos que son interesantes, ¿no?, a la hora de considerar. Es decir, que yo creo que detrás de esta expansión de lo que sería esta economía rentista hay una recuperación también ideológica de lo que sería la clase media. En el sentido que la clase media española, especialmente la española, está muy fijada a la propiedad inmobiliaria. Básicamente es el elemento que yo diría que es el más constitutivo de la misma. No solamente las credenciales, que sería la educación, disponer, que en este caso, en el caso español, pues es difícilmente defendible, unas rentas salariales más o menos seguras o de una posición, si queréis, social, o de unos trabajos más o menos ligados de forma tradicional a la clase media, sino que es la propiedad inmobiliaria la que figura como, yo creo, como un pilar determinante de la constitución de la misma, ¿no? ¿Qué valor tiene esta discusión, que en principio podríamos considerar muy técnica en términos políticos? Pues lo tiene, por ejemplo, a la hora de pensar o de discutir con las posiciones del sindicato de inquilinos, que desgraciadamente no ha podido venir hoy, no han venido. Ellos plantean básicamente el discurso, la discusión, en términos de una mayoría que está volcada al mercado de alquiler, que no tiene acceso al mercado hipotecario, sobre todo jóvenes, y que se encuentra básicamente enfrentada a unas condiciones de mercado terroríficas, ¿no?, que ya conocéis, del incremento de los alquileres, y que obedece también a un proceso de concentración progresiva del mercado de alquiler en lo que serían grandes tenedores. En este caso, la figura así como arquetípica son las SOCIMIs. El problema de esa lectura es que las SOCIMIs realmente, por lo que yo he podido mirar en términos de propiedad de vivienda, pues es bastante escaso. Si consideramos que hay unos 3,5 millones de viviendas en alquiler en España, pues las SOCIMIs me parece que no alcanzan más allá de 250.000. ¿Vale? Cuando digo SOCIMIs me refiero también a otra serie de grandes propietarios privados, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una discusión que es curiosa. De verdad que cuando se organiza el sindicato de inquilinos, pues lo que organiza básicamente sus peleas y sus luchas, los bloques que pertenecen a Sareb o a alguna SOCIMI, ¿no? Y a partir de ahí, pues ellos se establecen como, bueno, pues eso, ¿no?, en esa terminología pugilística de Madrid contra Blackstone, o Madrid contra Azora, o no sé cuántos, o Sabadell contra lo que toque, ¿no? Pero en términos de lo que sería la organización real del mercado de alquiler, lo que vemos es que el pequeño y el mediano propietario tiene una importancia fundamental. Y eso además genera un marco, si queréis, de conflicto social que es bastante más amplio y bastante más complicado, cabroso, que lo que podríamos encontrarnos simplemente con un enfrentamiento con grandes tenedores, ¿no?, que penetran el mercado inmobiliario de una forma pues, predadora y bueno, pues, volcada a lo que sería pues simplemente la extracción de rentas sin dejar ningún ingreso en el país, ¿no? Eso yo creo que es un poco el marco de la discusión, ¿no?, tal y como me la planteaba, ¿no?, el otro día, bueno, lo que yo puedo ofrecer y yo creo que lo aquí, ¿no? Son justo 18 minutos, no sé. Y ahora Jesús, adelante. Buenas tardes a toda la asistencia. Voy a empezar por los agradecimientos y por una aclaración. Me gustaría desearía que ninguna de esas dos cosas se tomara como retórica protocolaria. Y es que quiero agradecer en primer lugar a los que me han obligado a compartir mesa con gente a la que admiro, pero al mismo tiempo también quiero agradecer a quienes, echándole bastante valor y aguante, habéis venido para escuchar y hablar de un tema al que tantas vueltas se le ha dado ya, sin conseguir con ello salir del atolladero de las lamentaciones. Gracias por haberlo hecho precisamente en estas fechas, cuando tantas cosas hay que son motivo de atención o incluso de alegría o preocupación, según como se mire,
o de ambas cosas a la vez. La aclaración que quiero hacer es que voy a ocupar un sitio que no me corresponde, ya que de lo que voy a contar, casi todo, y desde luego lo más importante, lo he tomado en préstamo, en algún caso con permiso y en otros sin él, de 3 fuentes cuyas aportaciones superan con creces el interés de lo que transcribiré de ellas. La primera de esas fuentes es precisamente Manuel Rodríguez. La lectura del artículo que publicó hace unos meses en la revista Contexto es lo que me llevó a proponer al club la celebración de este debate con él como ponente principal, ponente estrella. La segunda de esas fuentes es Peter Marcuse, en cuyo libro En defensa de la vivienda, del que es autor junto con David Madden, encontré bien expresadas y documentadas tantas ideas que de forma deslavazada rondaban por mi cabeza desde hace ya tiempo, desordenadamente y sin conseguir tomar forma, ni transformarse tampoco en discurso. De modo muy particular, el capítulo 4 de su libro, que el epígrafe es Los mitos de la política de vivienda. Me vais a disculpar que lo lea, porque como yo me suelo enrollar más de la cuenta, y el tiempo es el que es, pues me ha parecido que leyéndolo corría menos peligro, no estoy muy seguro de todo. Y por otra parte, quiero deciros que yo leo muy mal, escribo algo mejor, pero leo mal, y que seguramente pues será un poco más plasta de lo que debiera en mi intervención. Sigo leyendo. Como inciso, y para el público más joven, diré que Marcuse, que ha superado los 90 años, es hijo de aquel activista, filósofo de referencia del mayo del 68, que tantas perspectivas mentales abrió a quienes por entonces nos empezábamos a enredar en el compromiso de una lucha política desde las maltrechas trincheras de los perdedores. Y la tercera de esas fuentes, la última, aunque no por ello menos importante, es mi querido y admirado Eduardo Mancada, con quien tras más de 4 décadas, compartiendo de modo ininterrumpido pensamientos, gustos, preocupaciones, preferencias, discrepancias y compromisos, y sobre todo amistad, seguimos haciéndolo ahora de modo aún más intenso, manteniendo correspondencia epistolar diaria mediante WhatsApp y email, esos artilugios digitales de comunicación a cuyo uso ambos nos hemos enganchado como unos adolescentes más. Y es que tan solo hace un par de días, al avisarme él, lamentándose de que al estar fuera de Madrid no podría venir hoy aquí para participar en el debate, escribía de paso por WhatsApp unas líneas que, una vez reelaboradas entre ambos, yo leeré luego enseguida, en este caso sí con su permiso expreso, y que bien podrían haber sido la médula de una ponencia que él, sin persona interpuesta, hubiera debido exponer hoy desde esta mesa, explayándose. Finalmente, para cerrar este preámbulo de aclaración y agradecimiento, quiero hacerlo a Raquel Rodríguez por un doble motivo. Por haber tomado, al igual que Manuel, el relevo generacional de quienes ya nos hemos repetido demasiado al preocuparnos y hablar de esta sempiterna cuestión hasta hace poco, haciéndolo incluso de nuevo hoy al ponerlo otra vez sobre la mesa. Y gracias particularmente a Raquel por brindarnos la ocasión de discrepar públicamente en algunas apreciaciones de no poca importancia, como probablemente tendremos ocasión de mostrar luego en el debate, haciendo que éste se desenvuelva verdaderamente como tal, es decir, algo alejado del habitual coro de unanimidades con acentos solo de matiz. Paso pues, en primer lugar, a dar lectura del texto elaborado a partir del telegráfico mensaje de Eduardo Mancada al que antes he hecho referencia. Dice Eduardo: vivienda. El derecho a un alojamiento, a un techo que te proteja y te cobije, es consustancial con la defensa de la dignidad de las personas. Más aún, es al mismo tiempo el derecho a una llave, como garantía no solo de la posesión de tus cosas, de lo que tienes, sino sobre todo de tu intimidad, un espacio donde resguardarte y realizarte personalmente.
es al mismo tiempo un derecho común, algo bien distinto a la masa, un espacio, por ser la expresión colectiva de afanes individuales compartidos. Satisfacer este derecho, esta necesidad vital, física y espiritual, no puede alcanzarse en el juego del mercado que fija el precio del techo y de la llave, al tratarlos como una mercancía más, como valor de cambio. En el puro mercado, probablemente poco más del 10% de la población puede estar segura de poder llegar a satisfacer a lo largo de su vida y sin angustias esa necesidad vital. Necesidad que las sociedades en donde se ha ido concentrando la riqueza históricamente acumulada hemos llegado a considerar y calificar como un derecho universal de toda persona integrante de las mismas. Y sin embargo, para un porcentaje muy elevado de gente en esas mismas sociedades, el ejercicio de ese derecho, en alguna etapa de su vida al menos, solo puede garantizarse extrayendo de las lógicas del mercado una cantidad asimismo elevada de las viviendas disponibles. De un mercado en el que, bajo su falsa apariencia de libertad, impera en realidad el abuso y la explotación del necesitado. Garantía que exige, por tanto, regular normativa y administrativamente los precios y las condiciones a que está sometido el uso y disfrute de ese bien, para hacerlo en favor de una amplia mayoría de ciudadanos. Para ello, resulta obligado resguardar una parte importante de las viviendas, situando su uso y disposición fuera de la luz del mercado. Y ello tanto por razón de su producción como por su colocación en el espacio y por la modalidad de tenencia y por su precio. Viviendas con vínculo, decían nuestros amigos italianos. La producción de viviendas por los poderes y recursos públicos en cantidad, tipo y lugar adecuados es un proceso que ha de ser sostenido y dilatado en el tiempo. Por ello, además de contar con las viviendas de titularidad pública de las que se vaya disponiendo, resultará inevitable intervenir políticamente mediante la imposición de unas condiciones sobre las de titularidad privada, a fin de que cumplan con la finalidad social a la que la Constitución obliga. Una parte significativa de las viviendas cuya titularidad es pública habrán de ser asequibles por su modo de tenencia y por su precio tasado, conformando así otro submercado sometido a ese vínculo anteriormente mencionado. Condiciones estas que de alguna forma hay que trasladarlas al suelo. Ideas y propuestas para debatir. Grabar retención de viviendas vacías en áreas de alta demanda insatisfecha, repensar la imposición de un ecocanon superando los problemas experimentados en Italia y lucha frente a la enajenación del patrimonio público y la financiarización del patrimonio habitacional. Hasta aquí, Eduardo Mangada, mi conversación y reelaboración de su texto telegráfico. La segunda de mis fuentes ha sido, como antes señalaba, el artículo de Manuel publicado en la revista Contexto. No conozco el otro trabajo, que me aplicaré a verlo en los próximos días, al que él ha hecho mención. Además del altísimo interés que por sí mismo tiene este artículo, en mi posición ha contado además su coincidencia y valoración, ha contado además su coincidencia con un enfoque de la cuestión de la vivienda en la actualidad que yo mismo venía tratando de adoptar como propio desde hace tiempo, aunque sin mucho éxito, por hay que decirlo, y que la lectura de algunos textos de David Harvey no hicieron sino reforzar. Me refiero a la necesidad tanto teórica como política, es decir, de la praxis, de enmarcar dicha cuestión en el papel del inmobiliario en el proceso de acumulación capitalista, singularmente en el papel de la renta, en especial de la persona. Y el papel del rentismo en la economía política del capitalismo avanzado. Fase madura del capitalismo. Y en concreto, en el desencadenamiento de procesos de desposesión muy distintos a los del capitalismo inaugural. La población necesitada de alojamiento ha pasado a ser contemplada no solo como sujeto de explotación mediante la protección de la plusvalía creada en la producción, sino además como una inmensa e inacabable cantera de la que poder extraer rentas o ahorro acumulado. De mi personal lectura del artículo de Manuel, yo extraigo como mínimo 6 tesis de extraordinario interés
y algunos datos que, en mi opinión, deben enmarcar el debate sobre las mismas, sobre estas tesis. Tales tesis, enunciadas de modo sintético, serían: primero, hay una recomposición de las clases medias a través de la figura del modesto propietario de segundas viviendas constituido en rentista popular. La poscrisis ha funcionado así como un mecanismo de estabilización social a partir de esta figura del rentista popular. Segunda, el principal efecto político de la crisis iniciada en 2007 ha sido la desestabilización de la estructura o de la estratificación de clases por deterioro o empobrecimiento de las capas medias. Tercero, la crisis en su dimensión o expresión inmobiliaria trajo consigo una muy notable devaluación del valor nominal del patrimonio, riqueza, en manos de las clases medias, pero no supuso la pérdida de este para sus segmentos económicamente más holgados y resistentes. Cuarta tesis. Tras la devaluación del patrimonio, tanto individual como familiar, su liquidación solo era posible asumiendo una pérdida muy importante en el valor efectivo del mismo. Quinta. Tras la crisis, la reactivación económica registrada desde 2013 ha traído consigo un incremento espectacular en los precios del alquiler, particularmente en algunos territorios, localizaciones y en algunos segmentos de los mercados locales. Tal evolución no encuentra paralelo, o lo encuentra muy débil, en la evolución de los precios de venta de la vivienda. De este modo, la clase media propietaria de segundas viviendas ha podido resituarse también y de nuevo entre los pocos beneficiarios de la crisis. Sexta tesis, que para mí es central y conclusiva. El rentista inmobiliario está convirtiéndose en la nueva figura de la clase media, superviviente de lo que queda, erigiéndose al tiempo como modelo para los integrantes de esa clase que se ven amenazados de exclusión de la misma. La centralidad mediática de la pequeña propiedad inmobiliaria ha desplazado la que había asumido el combate contra la Sareb al mismo tiempo que se produce la legitimación del rentista popular, que es el espejo en el que proyectar las aspiraciones a formar y al mismo tiempo el horizonte especular de las víctimas de la precariedad. Esa nueva figura representa, esto creo que es muy importante, un obstáculo de primer orden frente a cualquier política de contención de precios, como lo fue la tenencia en propiedad y el crédito hipotecario barato en el largo periodo de la burbuja. En cuanto a los datos aportados en su artículo, que en mi opinión sirven para encuadrar los antedichos enunciados, yo destacaría los siguientes. Primero, más de 1 millón de hogares perdieron su vivienda habitual entre 2007 y 2015, expulsados definitivamente de la sociedad de propietarios y en no pocas ocasiones con deudas millonarias además. Segundo, en 2017, 450.000 viviendas se habían convertido en viviendas de uso turístico, con la consiguiente reducción del stock a disposición de la demanda de viviendas permanentes. Tercero, en un contexto de estancamiento salarial y de extensión de la precariedad laboral, los precios del alquiler llegaron a situarse un 20% por encima de los niveles precrisis. En Madrid y Barcelona, en tan solo 4 años, 2015 a 2019, ese aumento llegó a superar en algunos lugares el 60%. Cuarto, en 2019, de los 3,5 millones de viviendas en alquiler, menos de un 10%, 250.000, estaban en manos de las grandes empresas. La cartera de las OCIMIS especializadas en alquiler se cifraba en 42 millones, es decir, poco más de un 1% del parque en alquiler. Con todo lo anterior, tesis y datos, creo que hay material de por sí más que suficiente para llevar a cabo un debate del que el acto de hoy debería ser solo un comienzo. Por lo que se refiere a la tercera de mis fuentes, el libro de Marcuse Maden, y más en concreto su capítulo 4, dedicado al mito de las políticas de vivienda, solo unas palabras para rematar, retomando para ello al mismo tiempo algunas conclusiones de esos datos que antes he extraído del artículo de Manuel y trayendo de nuevo aquí lo que se desprende del texto antes transcrito y leído sobre la reflexión de urgencia al hilo del intercambio de ideas mantenido por Eduardo Bancada. El derecho a la vivienda y las políticas.
Esto es lo que escribo a partir de mi lectura de ese capítulo del libro de Marcuse. A lo largo de 25 páginas, Marcuse recoge en el citado capítulo de su libro una descripción de lo ocurrido en Estados Unidos en el último siglo en relación con las medidas ensayadas para enfrentarse a la cuestión de la vivienda. Su conclusión no puede ser más clara ni terminante. No ha existido nunca, ni antes ni después, política de vivienda. Y ese vacío se ha colmado con un mito, precisamente el mito de las políticas de vivienda. Mi opinión sobre lo acaecido en España no puede ser en esto más coincidente. No ha habido nunca política de vivienda. Lo que sí ha habido, o sí se han hecho, políticas con la vivienda, distintas y de diferente intensidad. Pero en los tiempos más recientes ya ni siquiera de eso queda. Hago esta afirmación consciente de que es demasiado categórica como para dejarla ahí en un seco enunciado, pero creo que solo a partir de su radicalidad cabe aventurarse en proponer medidas que siquiera por aproximación pudieran calificarse como tal, es decir, como política de vivienda, una vez abandonado como primer paso el ilusorio cambio de la vivienda. Ocasión habrá de volver a ello en este mismo debate de hoy, si es que el argumento suscita interés o controversia. A falta de mejor definición y por tratar de ilustrar el significado que cabe dar a ese término, política de viviendas, yo diría que este corresponde al conjunto de medidas normativas, reguladoras, de inversión y de gestión pública específicas y preferentemente dirigidas a hacer efectivo ese derecho de vivienda en los términos en que este aparece esbozado en el texto antes descrito, recogiendo las reflexiones al hilo del referido intercambio de opinión con Eduardo Moncada. Más de 40 años han pasado ya desde que este hecho, ese derecho, se deslizara en el texto constitucional, aunque, todo hay que decirlo, ubicado en un lugar inapropiado. El artículo 47 se ubica en el capítulo 3 del título 1, que es el de los principios rectores, en vez de en el capítulo 2 de ese mismo título, que es el del derechos y libertades, donde están todos los derechos, incluido el de trabajar. Pero como tal derecho, aunque como tal derecho que interpela a los poderes públicos, para su ejercicio satisfactorio está literalmente enunciado en ese artículo. Es decir, que sea principio rector o sea lo que sea, en el artículo 47 parece como un derecho. Pero más allá de disquisiciones jurídicas o nominalistas, lo cierto es que la vivienda, derecho o principio rector, en estos 40 años, ese artículo del derecho, en esos 40 años de vigencia de la Constitución, no ha conseguido traspasar la frontera de la retórica para instalarse en la vida real como un derecho efectivo. En algún otro momento me extenderé, o me gustaría extenderme, no es el día de debate, es el debate de hoy, sobre el resto del artículo 47, de que a pesar de tantos elogios como recibe, yo soy un crítico acerbo de ese artículo 47, el referido a la llamada especulación de precios. Los datos que he leído de Manuel definen, a mi manera de ver, una situación que solo cabe calificar de emergencia. 1 millón de personas desalojadas, desposeídas de sus viviendas, unos precios de alquiler absolutamente desproporcionados, con salarios de mierda y con precariedad como horizonte. Esto o es una situación de emergencia o no sé qué se puede llamar situación de emergencia. Al igual que el clima, el cambio climático, que es una situación de emergencia, nada más hay que enchufar la televisión y ver lo ocurrido en Venecia en estos días, requieren políticas de choque, no admiten parches. No admiten parches. Son políticas de choque, soluciones de emergencia y medidas de choque que indudablemente agudizarán los conflictos en el interior de las clientelas electorales, de los votantes de los partidos y en particular de los votantes del Partido
partido de izquierda. Como ya hemos podido comprobamos en la época de la burbuja que no hubo ningún movimiento, ninguno dirigido desde los poderes, en aquel momento el gobierno socialista, para detener aquella inflación incontenida tanto en la producción como en los precios. Creo que ese es el contexto en el que ese nuevo gobierno que se anuncia tendrá que tomar ese tema estrella, que dice que es un tema estrella, que es el tema de la vivienda y del acceso a la vivienda de los barrios. Nada más. Muchas gracias, Jesús. Y ahora termina Raquel con su intervención y entramos en el debate colectivo. Vale, buenas tardes, noches a todos, no sé qué se dice hasta ahora. Muchas gracias al Club de Debates Urbanos por invitarme y muchas gracias a vosotros por estar ahí, porque si no esto sería un poco absurdo. Cuando entre Félix y Jesús me plantean este reto, yo estuve pensando qué hacer, cómo devolverlo y dije, bueno, pues voy a hacer una gambada más, que es lo que suelo hacer últimamente, y es me voy a subir a la mesa y os voy a contar sobre la vivienda, que es lo que a mí me inquieta o me preocupa, o que me surgió leyendo el artículo de Manuel y qué es lo que me ronda a mí la cabeza cuando pienso sobre este tema. Esto, bueno, pues tiene una cosa buena y es que probablemente vaya a ser un poco más breve y más entretenida, y una mala y es que igual digo muchas obviedades y cosas que vosotros sabéis, pero creo que es una oportunidad de oro y no la voy a desperdiciar. También voy a decir ciertas cosas porque no las oigo decir, entonces no sé si es que no se piensan o es que son chorradas, así que como deben ser las 8 de la tarde, 8 y pico, y es un día muy largo, me permitís la licencia. Lo primero que quería decir es que en realidad la vivienda es un problema endémico y es un problema, es como, no sé, si tú tuvieras que dar una de las características de las ciudades después, ¿no?, de la era industrial, dirías el problema de la vivienda. Y esto significa que a mí me alegra mucho estar hoy hablando aquí de ello, pero que no se nos olvide que durante el boom también era un problema, y antes del boom era un problema, es decir, que para mí es fundamental para diagnosticar bien, encontrar las invariantes de este libro. Y el artículo de Manuel creo que da con una de ellas, por lo menos a partir de lo que sería la política franquista, y es el vínculo entre la propiedad y el ciudadano medio español. Es en ese momento en el que se apuesta por ese modelo, y es en ese momento en el que yo creo que a partir de ahí lo que ocurre en este país es que cada español, vamos a decir de bien, ¿no?, que accede a la vivienda en propiedad porque es lo que le dicen que tiene que hacer y porque fiscalmente es la cosa más fácil, se acaba convirtiendo en un pequeño especulador. Y en esas estamos, en un pequeño especulador porque entras en el mercado, no porque estés loco. Entonces, ese es el lío que tenemos desde ese momento y ahora mismo encima de la mesa, con todo el cariño. Y hilando con lo que decía Jesús. Jesús decía, a ver quién, claro, hay que plantear políticas de choque. ¿Quién va a ser el partido de derechas, centro e izquierda que de repente decida que va a meter mano a este problema sabiendo que es un problema de todos los españoles, no es un problema, volveré sobre ello. Sí quería también incidir en algunas invariantes que también, o algunos mantras que acompañan a esa invariante, ¿no? A esa invariante, que es, por un lado, la idea que nos han contado a todos de que la vivienda nunca baja. Yo creo que el boom la descartó completamente, pero sí no conseguimos hacer el esfuerzo de hacer las cuentas bien, de hacer el diagnóstico bien. Si uno mirara qué pasa con el precio, habría que ver el precio real y el precio nominal, y nunca vemos las estadísticas así. Yo me acuerdo que cuando empecé con este tema de la vivienda de la mano de Naredo, allá por el 2000-2001 había un artículo fantástico en The Economist que comparaba la evolución del precio de la vivienda en España en términos reales y nominales, y veías que efectivamente no había sido estable y el precio había bajado.
Luego vamos a ver si somos capaces de leer las cosas como debemos y de no creernos todo lo que nos cuentan. Por otro lado, ¿cómo vamos a hacer política de vivienda o política de no vivienda si nunca ha habido dinero para ello? Por eso todos los españoles son propietarios, o todos los españoles que han podido acceder a la vivienda por la regla son propietarios, porque nunca ha habido dinero real para política de vivienda. Tercera, si tú te lees cualquier texto normativo redactado por la izquierda, redactado por la derecha, redactado por quien sea, sobre vivienda, siempre en la exposición de motivos hay un doble objetivo. Por un lado, evidentemente, ¿cuál será el objetivo de ese texto? Garantizar el acceso a la vivienda y, acto seguido, fomentar el sector de la construcción, que uno se coge cualquier manual de economía y dice, tiene un efecto arrastre brutal. Luego, no solo vamos a garantizar el acceso a la vivienda, sino que vamos a conseguir el despegue económico del país. A través de esto quiere decir que a través de todo ese lío, que yo creo que surge como en el franquismo y seguimos a día de hoy ahí, hasta que no desenredemos ese nudo, no va a haber manera de darle solución al tema en el que estamos. Porque al final, a mí lo que me preocupa, que eso creo que no lo he dicho, es cómo lo solucionamos. O sea, que está estupendo hacer diagnósticos, pero para mí el reto fundamental, supongo que para mí y para todas las salas, sería saber qué es lo que hay que hacer para que esto deje de ser el eterno problema o deje de ser al menos un problema menor. En este sentido, y volviendo al artículo de Manuel, y volviendo a la invariante y volviendo a las características del parque español, yo creo que lo que de verdad nos caracteriza respecto a lo que ocurre en el resto del entorno europeo, el del norte por lo menos, es ese pequeño propietario, esa atomización del parque y sobre todo cuando entramos en el mercado del alquiler. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el análisis que hace Manuel. De hecho, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que me regañan tanto el sindicato de inquilinos como otros colectivos por decir encima de una mesa que el parque en alquiler no está en manos mayoritariamente de grandes socinis, ni de grandes fondos, ni de grandes propietarios siquiera, sino que el parque en alquiler está atomizado y es propiedad y es la inversión y son los ahorros de esas pequeñas familias que hemos ido convenciendo de que metieran sus ahorros en vivienda, por otro lado, ¿no? En ladrillo. Con lo cual, si no nos enfrentamos a cómo abordar el problema teniendo eso como un hecho fundamental, vamos a errar el tiro. Claro, lo fácil para un político, lo fácil para un movimiento social, lo fácil para cualquiera es enfrentarse como al mal. Y tener al fondo buitre delante es fácil. Y si yo tuviera que plantear un régimen disciplinario y dar una lección para que todo el mundo entendiera que hay que bajar los precios, lo fácil es escoger a una gran empresa. ¿A dónde voy? ¿No? Porque todo el mundo entiende dónde está el mal. ¿A dónde voy? Voy a lo siguiente. Yo me pregunto, y os lo digo de verdad, si la atomización del parque es buena, o sea, si esta estructura de propiedad que hay detrás del alquiler es una cosa buena o es una cosa mala desde el punto de vista del control de los alquileres, de la regulación del precio, del control del mercado, de hacer accesible la vivienda. No lo sé. Yo sí tenía claro que la administración era capaz de disciplinar con un ejemplo de este tipo, ¿no? Con una acción ejemplarizante a un tipo de empresa de las que conocíamos pre-burbuja, una empresa, no sé, cuya sede está en España, cuyos empleados están aquí. Es fácil agarrar y saber a dónde van y saber cuáles son sus beneficios y regular. Se haya hecho o no, no voy a eso, pero es fácil hacerlo. No sé si es tan fácil de verdad hacer una acción ejemplarizante con un fondo, porque yo creo que no sé si tenemos muy claro qué están pensando ellos en el otro lado. En ese sentido, a mí me parece que igual podríamos pensar si es ventajoso en el caso español esa atomización del parque respecto a casos europeos donde la presencia de los fondos es mucho mayor y son de verdad un agente que son capaces de subir y bajar el precio así. No sé si me estoy explicando, no lo tengo claro, pero os lo dejo encima de la mesa. ¿Es bueno o es malo? Es lo que es. Y eso significa además que los inventos o las políticas que pongamos encima de la mesa
no las podemos copiar de lugares donde la estructura de propiedad es completamente distinta, porque tenemos otro panorama. Luego, ¿es bueno o es malo? No lo sé, pero vamos a pensarlo desde ahí. Yo creo que debería ser bueno. Otra de las inquietudes que me llevan rondando un tiempo por la cabeza. Yo recuerdo también, allá por 2000, 2001, 2002, 2003, durante el periodo de la burbuja, que cuando planteábamos, ¿no?, los modelos alternativos de política de vivienda en España, siempre, siempre hablábamos de varias cosas. Una de ellas era de la estrangulamiento de las formas de acceso. En España o accedías en propiedad, o si no tenías otra forma de acceder, te ibas al alquiler, pero no había otra forma y seguías sin haber alquiler social. Por otro lado, hablábamos de contra la construcción masiva de viviendas, lo que había que hacer era rehabilitar. Teníamos ahí una serie de líneas con las que machacábamos todo el rato, que curiosamente en el año 2013 se acaban convirtiendo en legislación aterrizada del PP. Entonces, a mí, en ese momento, no reaccioné, pero desde hace algún tiempo tengo la sensación de que el sistema inmobiliario nos adelanta por la derecha. Es decir, ¿nosotros qué pedíamos? Pedíamos alquiler como una forma de acceso, pedíamos rehabilitación frente a la construcción, y de repente tenemos alquiler y tenemos rehabilitación, pero no tenemos lo que estábamos pidiendo. Tenemos otra cosa completamente distinta. Ellos, ¿no?, ellos en el sentido, ¿qué hicieron? Pues no lo sé, no sé si ha sido una casualidad o ha sido algo motivado o ha sido... Pero el hecho es que eso que pedíamos ahora está encima de la mesa y no nos sirve para nada. ¿Y eso a dónde me lleva? Pues me lleva a lo siguiente. Yo tengo la sensación de que para dar solución a este lío lo que nunca conseguimos es como anticiparnos a los problemas. Es muy difícil, ¿no? O sea, el diagnóstico se hace sobre lo que nos está pasando ahora, pero no somos capaces de anticiparnos a dónde vamos a ir, o al menos yo no sé si igual vosotros en esta sala sí, ayudémonos. Yo creo que es que deberíamos enfrentarnos a esto como con, no sé cómo decirlo, con otras armas, con armas que nos permitieran de verdad plantear soluciones o escenarios que incorporaran variables que nunca tenemos en cuenta. En este sentido, claro, hay algo que juega siempre en contra y son los periodos electorales, los periodos de gobierno. Yo no veo a nadie en 4 años solucionando el problema de la vivienda. Lo que se puede hacer en 4 años es muy poco y además, insisto, a ver quién... Vamos a hablar ahora voy a hablar un poquito de regular alquileres, a ver quién es el partido político que se atreve a sentarse con un parque atomizado y decir voy a regular el precio y os voy a disciplinar a todos vosotros que sois los que estáis, porque al final ¿quién sube si el parque está atomizado, ¿quién está subiendo el precio del alquiler? No son los fondos, ¿no? Luego, si yo regulo el precio, en realidad lo que haré será disminuir ese complemento de renta que tienen las clases medias, que son las que han decidido que están... ¿Quién es el partido político que da la medida estrella? O sea, ahí se entiende perfectamente por qué el PSOE se revuelve como gato panza arriba a la hora de plantear, sobre todo porque además es una parte de la sociedad que yo creo que ha hecho lo que el sistema le ha dicho que tenía que hacer. Entonces, estamos en un lío que a mí me parece difícil de desenredar. En ese sentido, creo que deberíamos efectivamente intentar anticiparnos, intentar tener un plan como mucho más complejo, porque siempre vamos teniendo como planes a corto. Entonces, ¿cuál es la solución ahora? Regular el precio. ¿Y qué me da miedo a mí de regular el precio ahora? Bueno, pues vamos a regular el precio
cuando está probablemente en el máximo y no sé si va a empezar a bajar. A ver si vamos a regular el precio en el momento en el que ya no tiene remedio. A eso me refiero con lo de anticiparnos también. Claro, el precio te viene bien regularlo cuando tienes el mercado tranquilo, pero como cuando tienes el mercado tranquilo no pasa nada, pues no regulas. No sé si estoy entrando en una... pero os he dicho que os iba a contar lo que me inquietaba y es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que planteo yo qué es lo que creo que deberíamos intentar hacer? Tener un plan serio, un plan a corto, a medio y a largo, y un plan donde de verdad intentemos anticiparnos, un plan donde si estamos hablando de fondos buitre, intentemos imaginar qué va a ocurrir cuando esos fondos se vayan, porque esos fondos no creo que hayan venido a quedarse y a gestionar el parque en alquiler. Esos fondos vinieron a invertir aquí, no vinieron, llegó su dinero porque no creo que nadie de un fondo haya ido a ver cómo eran las viviendas que compraron. Y ninguno estamos intentando pensar qué va a pasar cuando se vayan en masa. Vale que son solo 3 millones de viviendas respecto, pero va a haber de repente una fuga, no sé. Entonces, ¿a dónde nos llevan? Ese tipo de cosas son las que a mí en realidad me rondan la cabeza, me angustian y me agobian. Porque si no somos capaces de darle vueltas a eso, estaremos siempre en el mismo punto en el que estamos ahora, que es tenemos un problema de acceso, tenemos un problema de acceso por renta, tenemos un problema de acceso por renta porque están subiendo los precios, tengo una clase que es la más desfavorecida que no podía acceder en propiedad, ahora tampoco puede acceder en alquiler, además se está enfrentando con la clase media, es decir, yo creo que necesitamos echarle imaginación a la hora de diagnosticar y pensar a dónde vamos en este tema, y no sé si en todos, pero en este seguro, porque tengo la sensación de que parte de nuestro lío está por ahí. No quería cerrar solo con esta idea tan loca de estamos pensando mal y habría que recomponer cómo pensamos, sino sí soltar algunas cosas que creo que como concepto, ¿vale? No como nos pueden ayudar. Yo creo que la fiscalidad a corto plazo es una cosa que siempre ha funcionado, y la fiscalidad disciplina, pero vamos, a marchas forzadas. Es verdad que tiene que ser muy fina, que la tenemos que hacer muy bien, pero yo creo que es un arma brutal. Por otro lado, hay un concepto ahí que está en la Constitución y que los juristas que hablan de vivienda sacan encima de la mesa, que en materia de urbanismo yo creo que lo tiene asumido cualquier propietario de suelo, y es la función social. O sea, otra de las inquietudes es estamos construyendo ciudades donde la administración pública gasta un montón de recursos humanos y económicos para que al final tengamos un objeto donde aquí cada uno hace lo que le parece. Es decir, ¿cómo hacemos coincidir, ¿no? esa vivienda con esa función social? ¿Cómo convencemos al conjunto de los propietarios rentistas de los que hablaba Manuel de que lo importante del objeto en el que vivimos y del objeto que poseemos es que consigamos reivindicar eso para lo que lo construimos, ¿no? Ahí la función social yo creo que tiene un papel fundamental, que es una idea muy potente y que deberíamos utilizarla. Y otra de las cosas que no quería dejar de decir es que la crisis, otra de las cosas que ha barrido es la administración. A mí no se me ocurre mejor agente para que medie en todo este lío, por lo menos de momento. Es verdad que, bueno, pues depende de quién esté al frente, es un arma de doble filo, pero y que a veces funciona y otras no, y que creo que los ciudadanos, no sé si siempre piensan que es un incordio o algo que les persigue, pero cuando alguien tiene un problema irresoluble, yo tengo la sensación de que va a la administración, lo pueda resolver o no, y a mí me parece que es el único agente que está en medio de todo esto y que puede tener
de potencia como para servir de catalizador y poner orden. Pero para eso deberíamos como reforzar su papel desde todas las perspectivas, desde la perspectiva de recursos humanos, de la perspectiva económica, de la perspectiva de cómo la leemos y para qué sirve, porque creo que es una de los elementos que la crisis se ha llevado en cierto modo por delante y que no hemos sido capaces ni de diagnosticar a veces ni de poner en valor. Acabando ya y volviendo un poco a la necesidad de anticiparse los tiempos de gobierno, los tiempos electorales, lo que es muy difícil, yo creo, para mí, y supongo que para todos, es de verdad ser capaces de leer lo que le pasa a la ciudad y los procesos urbanos. Y los procesos urbanos creo que se materializan, o los modelos urbanos que piensa la ciudad y el político a veces se materializan en unos tiempos absolutamente descomunales. Yo tengo la sensación de que todo el lío de las viviendas de uso turístico aterrizan en un momento espectacular, pero para mí, yo lo que voy viendo es como la materialización del modelo que tenía Gallardón en la cabeza, que vete tú a saber dónde está ese señor ya. Ahí también es otra de las cosas a las que yo creo que deberíamos estar muy atentos, y a eso me refiero también con la necesidad de anticiparse. O sea, cuando pensamos algo, cómo cristaliza y cómo le ponemos límite. Espero no haber dicho cosas que fueran muy obvias, pero la verdad es que como desahogo me ha venido fantástico. No sé si he aportado algo al debate, pero muchas gracias y espero que algo haya movido por ahí. Bueno, pues vamos a abrir el debate. Yo creo que tendremos como media hora y tú antes hablado primero, luego Joaquín Aramburu, Real. Muy buenas tardes. Si he entendido bien, lo que planteáis es una especie de debate entre si al enfrentarnos o el que quiera regular el mercado, si se está enfrentando a los intereses de un montón de pequeños propietarios o a unos intereses más grandes de las famosas CIMIS o como diablos se llamen. No sé si en algún caso habéis pensado en el papel que juegan las empresas tipo Tecnocasa en el alquiler, que si bien no son propietarias de un parque muy grande, sí gestionan el alquiler de un montón de propietarios pequeños y evidentemente tienen negocio. No sé si lo habéis contemplado, si os parece importante o si no, porque esa gente evidentemente tiene un interés, porque ganan dinero de cada vez que se produce un cambio de piso, digamos. Nada más. ¿Por qué ahora la crisis de alquiler? ¿Por qué? Hace 4 años no se hablaba casi de crisis de alquiler. ¿Por qué ahora? Y en segundo lugar, sobre todo, ¿qué soluciones? ¿Qué alternativas hay a esta situación? Desde mi punto de vista, lo que ha pasado es que ha habido una fuerte demanda de viviendas en alquiler por parte de dos sectores claves, de dos elementos claves. Uno, los inmigrantes. Los inmigrantes tienen más del 60% de los inmigrantes, como cerca del 65%, viven en alquiler. Y hemos tenido, voy a concentrarme en el caso de Madrid y Barcelona, en el caso de Madrid, 1.150.000 inmigrantes en los últimos 18 años. Quiere decir que ha habido una demanda enorme por parte de los inmigrantes. Y en segundo lugar, los jóvenes que ante el sistema de desahucios y ante la imposibilidad de tener un trabajo fijo, si realmente hacen que, primero, que los bancos no les presten dinero, y por lo tanto no pueden acceder, y segundo, que no pueden acceder y los precios, con los precios que hay, a la compra de vivienda, y por lo tanto no tienen más remedio que ir al alquiler. Pero ¿por qué crecen los precios de alquiler? O sea, ¿por qué se crea este tipo de procesos?
Pues porque se ha acabado la fuente de poner en el mercado alquileres, que eran las viviendas vacías secundarias. En el caso de Madrid, hemos pasado del 24% del año 2001 al 10% en la actualidad. De ese 10%, una parte son secundarias, son secundarias, son viviendas de empleo, y otra parte, que podrá ser en torno al 6-6,5%, de esa proporción, probablemente 4 o 5% son imprescindibles para la cadena de vacantes y para la rotación del mercado. Por lo cual, se acaba, de alguna forma, la apuesta de viviendas en alquiler por parte de la traslación de viviendas vacías, porque las viviendas que están en propiedad no se han puesto en alquiler, salvo aquellas que se dejaban por la muerte de sus ocupantes. Entonces, tenemos un problema clave ahí, en estos momentos, de agotamiento de un sistema. ¿Quién lo aceleró? Fundamentalmente la ley de 2013, la ley de derechos de 2013, que facilitó enormemente a los propietarios frente a los inquilinos. Bueno, esta sería la primera tesis que me parece importante poner en alto. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que faltan viviendas de alquiler para fundamentalmente los hogares de rentas bajas y los hogares inmigrantes, fundamentalmente los hogares, digamos, con rentas normalmente por debajo de 2.800 al mes, por ahí 2.000 al mes. Bien, primer tema fundamental. Segundo, ¿cómo se soluciona el tema? Lo que han apuntado, el primer tema que me parece muy importante, que es la congelación de una forma, no la congelación, la limitación o la regulación de incremento de alquileres. A corto plazo no significa nada. La desproporción y el desacuerdo actual es tal que lo más que podría hacer una medida de ese tipo sería, en todo caso, adecuarnos al crecimiento del IPC. No creo que por debajo, no creo que se llegara a la congelación total de alquileres. Eso implicaría, de alguna manera, una continuidad en el desacople actual. Por lo tanto, a corto, nada. A largo, tampoco, porque a largo no se sostendría tampoco un sistema de ese tipo. En ningún país, en ninguna ciudad, se han sostenido largamente los controles de alquileres. ¿Cuál es entonces la otra posible solución? Pues yo creo que la que han empleado todos los países, todas las ciudades, y es vivienda accesible. Y vivienda accesible supone vivienda adecuada a la renta de la gente. Y eso realmente a corto tampoco. La prueba es, Carmena plantea 4.200 viviendas cuando entra en el ayuntamiento. ¿Cuántas se han construido en el 2018? 67. ¿Cuántas estaban en construcción? 1.200. Quiere decir que en 4 años no se ha podido poner en marcha. Por lo tanto, a corto plazo es imposible. Hay que hacerlo a largo. Hay que plantear, digamos, un elemento a largo plazo. Tercera medida que parece que ha propuesto desde la Comunidad de Madrid, y es poner en mercado los precios de medianos, es decir, los solares de sistemas generales que no se pueden vender y que de alguna forma se pueden ceder. Entonces, primero hace de eso un negocio y seguro que los promotores están muy interesados en ese negocio. Pero el proceso es tal que realmente incluso en ese negocio, yo creo que tampoco solucionaría las rentas bajas, incluso en un periodo optimista, antes de 7 o 8 años, difícilmente veríamos un inquilino entrar en esa vivienda. ¿Qué pasa entonces? Desde mi punto de vista, no hay solución inmediata. No la hay. A no ser que vosotros planteéis alguna de ellas. ¿Cuál es a largo? La única solución viable a largo plazo y estable sería, al menos en unas políticas como son residuales como las españolas, de vivienda, sería realmente una política de vivienda pública o si queréis de vivienda social, no hace falta que esté gestionada pública ni que sea propiedad pública, de vivienda social a precios adecuados a las rentas a largo plazo, como hacen en todos los países. Y esto hay que echar las raíces ya, pero ya. Y plantearlo tanto, es decir, sobre todo en las grandes ciudades. Porque también hay que decir que eso es un problema de las grandes ciudades. Porque, de cualquier manera, yo no creo que se vayan los fondos. Y no lo creo porque justo en el último número de territorio, Julio Rodríguez decía que la rentabilidad de la vivienda en Madrid era del 10%. ¿Qué inversión te puede dar en estos momentos el 10%? Están disfrutando, digamos, de un margen tan brutal
en estos momentos, digamos, tampoco se van a plantear. Y si se fueran peor, porque disminuiría de alguna forma la proporción de viviendas en alquiler, con lo cual no se sabe qué es peor si el sartén o el fuego. Bueno, por tanto, mis planteamientos es, primero, ¿qué ha originado esta historia? Y segundo, ¿qué soluciones veis? Si es que veis alguna, porque yo no la veo. A mí, cada vez que vengo a una cosa de trata de vivienda, es un tema que me remueve, porque es un tema al que me he dedicado por toda mi vida profesional, con el caso éxito desde el punto de vista de resolver el derecho al acceso a la vivienda. Bueno, yo creo que como todo, como todo lo político, hace falta voluntad política. Yo, desgraciadamente, he tenido mucha experiencia de trabajar en Andalucía durante la larga etapa de gobiernos socialistas y he visto como las 70.000 viviendas que heredó la Junta de Andalucía de la etapa franquista, viviendas públicas, han sido regaladas y se ha deshecho el parque a marchas forzadas desde la izquierda realmente existente. También he visto otro fenómeno que normalmente desde nuestros análisis, que suelen ser bastante eficientes desde el punto de vista de los diagnósticos y bastante menos eficientes desde el punto de vista de las soluciones, que cuando uno se pone del lado de producir algo, producir vivienda, eso lo hemos intentado allí, concretamente en Jaén, y nos pararon los pies el propio Partido Socialista. Te das cuenta de una cosa, primero, que la producción de suelos, no ya el precio del suelo, el precio especulativo, sino la producción de la urbanización del suelo, más el coste de producción de la vivienda, se ha ido encareciendo cada vez más, porque cada vez hay más exigencias, hasta el código técnico. Y nosotros hicimos un ejercicio de ligar los resultados de los planes de vivienda y suelo, que allí conseguimos que se pusieran en marcha, que daban como resultado que el 90% de los hogares que necesitaban vivienda necesitaban régimen especial en alquiler, que no podían pagar más de 300 euros de alquiler al mes. Hablando del 90%, y el 98% en Córdoba. Quiere decir que era un problema general, no era de una pequeña parte de la población. El problema es que si tú vinculas los niveles de ingreso sin tener en cuenta ni siquiera la precariedad de esos ingresos, ¿no? Los ingresos medios, con lo que puede pagar la gente, llegas a ese precio. Si ese precio lo traduces a la producción y le pones un beneficio industrial, que las industrias siempre han criticado mucho al negocio inmobiliario porque dicen que se van de vareta con los beneficios esperados. Es decir, que un promotor inmobiliario no se mete en una promoción como no espere, en el peor de los casos, el 20%. En las épocas brillantes del 100% y más. Entonces, un empresario del automóvil, un empresario de otro sector industrial, no comprende eso, porque ellos viven y consideran un éxito conseguir un beneficio del 6, del 5, del 4, esos son éxitos. Es decir, estamos en un sector de amateurs y de piratas todos estos años, y seguimos en eso. Entonces, si tú le aplicas esos beneficios, no amateurs, sino profesionales, a esas promociones, el precio del suelo tiene que ser prácticamente cero. Luego nos encontramos con que tenemos que ir ahora a la parte urbanística. Y estoy hablando de soluciones a largo. Yo estoy de acuerdo que a corto no se me ocurre ninguna. Quizá estudiar temas de fiscalidad y de ayudas basadas en la fiscalidad sobre los alquileres, siempre y cuando esos alquileres se indicen con los salarios medios. Es decir,
Esas son medidas que a corto plazo se podrían estudiar. A medio y a largo, pues hay que replantearse desde la legislación del suelo, el de contemplar que hay usos de vivienda que son donacionales y que son la mayoría, y por tanto que tiene que ser un uso diferente que el uso de vivienda que entra en el mercado puro y duro, igual que tenemos coeficientes de valor de esos usos diferentes, pues utilizar los instrumentos urbanísticos para eso, o directamente solo producir suelo para vivienda por la vía de expropiación al valor inicial del suelo, que se aproxima a que los números salgan. Ese ejercicio, desgraciadamente, no lo hacemos lo suficiente, pero la verdad es que cuando haces los números te das cuenta que es complicado incluso producirla, con la mejor de las intenciones. Bueno, yo con eso lo dejo. Algo que me llamó la atención en vuestra presentación es que habláis del mercado de alquiler como si fuera un todo homogéneo, y claro, el efecto de la turistificación de la que hablaba la que hablaba y los precios, en realidad no es el mismo en la costa que en la metrópolis, y no es lo mismo incluso en Madrid o en Barcelona, en el centro de la ciudad, que en los barrios periféricos. Entonces, para poder llegar a propuestas concretas de cómo modificar o actuar sobre la situación, me faltarían, digamos, análisis más finos, sector por sector. Lo segundo es una cuestión, bueno, no quiero discutir con Raquel porque sé que no tiene fin, pero claro, una cosa es constatar que todavía la mayor parte de la propiedad sigue estando fragmentada, como Emanuel y tú analizáis, y otra es no ver las tendencias y dónde es que está creciendo. Y la pregunta es si no es una realidad que desde la crisis, la salida de la crisis, y significa también un cambio en la estructura de propiedad en un sector que pasa a ser, por primera vez quizás aquí, a diferencia de los Estados Unidos o del norte de Europa, efectivamente cuestión de financiarización y grandes empresas estas que se ocupan de tener miles o decenas de miles de viviendas, y efectivamente estos fondos buitre que estarán, o sea, entiendo estar de acuerdo que no se van a ir en tanto la rentabilidad sea alta, por lo tanto depende de nosotros quizás que se vayan bajando esa rentabilidad o poniéndole condiciones que hagan que reviertan esas viviendas en otros usos que sean más socialmente útiles. Y aquí paso entonces a lo tercero, ¿no? Tengo cierta sensación de que, sobre todo, las limitaciones que encuentro en Raquel, en parte, son contradictorias con los propios argumentos, porque me parecen un poco ancladas en las demandas antiguas, que tú misma dices que ya están superadas. Efectivamente, todos estamos de acuerdo que habría que aumentar el parque de vivienda pública de alquiler, que habría que de alguna manera regular los precios, y falta, yo creo, analizar estas nuevas tendencias que tenemos en los últimos 10 años. Porque si entendemos bien los datos de Manuel y también en los que tú misma compartes, uno de los resultados del proceso de los últimos años es el afloramiento, digamos, la incorporación al mercado de alquiler, el afloramiento de muchísimas viviendas que se mantenían vacías o no estaban dedicándose al alquiler, o espacios, mejor dicho, espacios urbanos que no se dedicaban al alquiler, y que ahora, por la turistificación y el alza en el precio de los alquileres, empiezan a entrar en el mercado, yo creo que de forma masiva. Yo no sé si hay datos sobre eso. Yo, que vivo aquí en el centro de Madrid, puedo deciros que los bajos, los subsuelos, los sótanos y cualquier nicho de más de 15 metros cuadrados está poniéndose en el mercado de formas que antes no se ponían. Muchos estaremos de acuerdo que eso vale para una vivienda de uso turístico, pero para no un uso residencial. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad que tendríamos que analizar. Es una oportunidad justamente, como tú has dicho, nos quedaron en mano y ahora hay vivienda en alquiler. Y la pregunta es de qué manera
condiciones en el mercado que reviertan en que esta vivienda pase a ser de vivienda turística a vivienda de alquiler a largo plazo en determinadas condiciones. ¿De qué forma se podría hablar? Entonces, yo sigo pensando que efectivamente la solución a corto plazo no tenemos la magia, pero algunas medidas de corto plazo sí podría haber, que tienen que ver justamente con la estructura impositiva o con revertir a estas viviendas de uso turístico algunas externalizaciones que realizan de forma tal que la brecha de rentabilidad entre la de uso turístico y la de uso residencial y el alquiler residencial disminuyan hasta el punto que los propietarios estos pequeños empiecen a decir que les conviene alquilar por años y no por días, ya sea por razones de tranquilidad, ya sea por seguridad, ya sea porque la rentabilidad no es tan alta. Y voy a terminar. Sensación mía, pero otra vez pediría datos, es que el mercado ese de la conversión de viviendas de uso turístico está alcanzando un techo de saturación. Bueno, lo típico del mercado capitalista, claro, es un gran nicho de rentabilidad, todo el mundo invierte en eso, y la sensación mía, y pediría datos, si tenéis algún dato reciente de si las viviendas de uso turístico se siguen incrementando como en los últimos 4 años, o si eso se está deteniendo, que sería mi hipótesis. Jesús ha dicho una cosa que a mí me deja un poco inquieto, ¿no? La afirmación absoluta de que no existen políticas de vivienda, sino que lo que existen son ficciones de políticas de vivienda. Yo no creo que eso no se pueda aplicar en los Estados Unidos, que es un país mucho más, yo diría, desregulado que este, ¿no? Ahora, sí. Bueno, vale, yo estoy de tu opinión. Lo que yo veo, lo que he visto por ahí, pues me lleva a pensar que una cosa es que no exista una política de vivienda. Y otra cosa es que exista una política de vivienda, pero se haga muy mal. Se haga muy mal y encima no haya dinero para sacarla adelante. Son cosas diferentes. O sea, si nosotros nos fijamos lo que ha pasado históricamente en este país, después de la Guerra Civil y hasta, o sea, todo el periodo de la dictadura completa, ¿no? Hasta el 75, ese era un sistema político paternalista. Cualquier sistema político paternalista, por definición, intenta que todos sus ciudadanos tengan, nuestras familias tengan una vivienda, porque es la manera de tener a la gente brindada con una hipoteca asustada y pacificada. Está. O sea, de hecho, todos sabemos que cuando en el año, creo que fue el 56, se creó el Ministerio de la Vivienda y el primer ministro de la Vivienda, Sarnese, dijo aquella frase de no queremos un país de proletarios, sino que queremos un país de propietarios. Eso es una política de vivienda descomunal. Otra cosa, bueno, vale, ahora me das para discrepas de mí, pero yo eso lo veo de política de vivienda. De hecho, durante todo el periodo, pues prácticamente hasta los planes de desarrollo, etc., estos lo intentaron una y otra vez y fracasaban una y otra vez porque no tenían ni los recursos intelectuales suficientes ni los recursos económicos suficientes para que sus abundantes y sucesivos planes de vivienda llegaran a buen puerto. Pero vaya que se lo intentaron. Entonces, decir que no existe política de vivienda es ponernos a nosotros mismos un freno para poder superar una situación que se está dando de hecho, y es que sin política de vivienda no se puede ir a ningún lado, porque sin el concurso de las administraciones públicas aquí no hacemos nada. Con el concurso hasta ahora tampoco se ha hecho gran cosa, porque todos esos planes, ay, es que me ha salido mal este plan, pues ahora le vamos a llamar plan de no sé qué, se hacía el siguiente. Es que no hay dinero, entonces ahora vamos a hacer que sí hemos estado, desde que tengo uso de razón, hemos estado así. Se ha terminado ese periodo y ha llegado a una cosa ultraliberal, según la cual la vivienda es un artículo de consumo, y es un artículo, una mercancía. Y ahora intento convencerle a la derecha española que no es una mercancía. Cuando en el Reino Unido, la Thatcher en los años 80 empezó a vender todo el parque de viviendas a los obreros, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar ahí porque es un poco tarde. Bueno, sin hacer de menos al resto de la mesa, yo quería darle enhorabuena a Raquel porque ha introducido, lo primero, es la única que se la entendía bien lo que hablaba. Hablaba con suficiente volumen, con suficiente entusiasmo,
supongo que es la juventud, ¿no? Y a lo mejor el género. Y además creo que ha puesto un punto muy importante, que es el tema de que, claro, que la mayor parte del mercado de la vivienda en alquiler está en manos de propietarios de una o de dos viviendas. Y que las políticas para meter mano en ese mercado, para regular ese mercado, es muy difícil, para los partidos políticos, porque afectan a gente de todos los partidos, de todas las ideologías, de todas las ideologías. Entonces, medidas, algunas de las que no se han hablado. El País Vasco, los últimos crecimientos, al menos los que yo conozco, el 90% de las viviendas que se hacen en San Luis, en Zabacana, en Vitoria, son viviendas de protección pública, son viviendas protegidas. No sé exactamente cómo se llama la figura, pero viviendas protegidas. Hay muy pocas para el mercado. Pero lo más importante, son viviendas que tienen una calificación permanente. O sea que no se puede, porque todos sabemos el cachondeo que ha sido las VPOs, que no se podían vender en 5 años, pero a los 6 meses se están vendiendo bajo cuerda y se escrituraban cuando pasaban esos 5 años o antes, si supongo que si el notario echaba una mano. Y eso lo hacen, esas ventas o alquileres solo se pueden hacer a través de oficinas públicas de vivienda ligadas a la administración de la vivienda del País Vasco. Creo que en Barcelona están copiando el sistema porque Javier Bulón, que es el jefe de vivienda de Colau, pues antes fue director de vivienda en el País Vasco. Y por fin, desde el punto de vista disciplinar, Joaquín creo que lo ha tocado un poco. Yo creo que nos hemos pasado muchísimo, los urbanistas, los teóricos y los legisladores, ¿no? Más equipamientos, más zonas verdes hasta el aburrimiento, hasta la completa ineficacia de esos barrios, densidades más bajas, hemos hecho barrios populares con 30 litros por hectárea. Es ridículo, es un despilfarro, un gasto impresionante, ¿no? Y yo creo que ahí sí que se podían hacer cosas en el futuro y a largo plazo. Bueno, lo dejamos. Con relación a lo que acaba de comentar su compañero, estoy totalmente de acuerdo y que indudablemente la forma de regular el mercado y del que hemos sabido y tenemos experiencia era cuando la producción de vivienda protegida de alguna manera ha sido mayor, dentro de que durante todos los periodos constitucionales no se han hecho muchas viviendas de protección. El ejemplo del País Vasco igual sería uno a seguir. El tema, hay que mirar un poco para atrás, y el tema del coste de la vivienda, en la que no ha habido una competencia por no haber unas viviendas de protección reguladas de manera que ni se vendieran a los 5 años ni que se trampeara la forma de adquirirlas, que de eso ha habido mucho. Pero el problema de la vivienda que ha funcionado, que ha sido la vivienda libre, ha tenido un problema fundamental a partir de la modificación de la ley del suelo del 96 con Aznar, que se podía empezar otra vez a hacer viviendas en todos lados. Entre el suelo que empezó a subir, las corrupciones que empezaron a funcionar con las recalificaciones en muchísimos ayuntamientos, llegó un momento que en el 2008 el suelo en muchísimas promociones suponía el 50% del precio de venta. Eso ha hecho repartir los beneficios entre los promotores o propietarios de suelo y los productores de viviendas. La producción de viviendas podía haberse hecho en un precio mucho más asequible, aparte de tener una competencia pública que regula el mercado. La producción de viviendas se podía haber perfectamente, creo, regulado sin control, controlando los beneficios que se han obtenido por esos incrementos de venta en el suelo por no tener competencia. Un promotor al uso fuera de España, si gana un 10% como promotor, se da con un canto de los beneficios. Eso, desgraciadamente, aquí en España lo ha habido, de incrementos
en el coste real del producto o la inversión real con relación al precio o con relación de un 50, de un 60, incluso de un 100%. Esos descontrol de la producción de viviendas es creo a lo que nos ha llevado este tema. Como soluciones, igualmente yo la producción de vivienda pública y además intentar resolver los temas inmediatos de viviendas en alquiler, mirando de readaptar algunos edificios que están con usos ya obsoletos, por ejemplo en Madrid el Hospital del Aire que había en San Peral, mirar de producir viviendas en edificios que ya existen para alquiler y controlar que esos alquileres a las clases necesitadas no se hagan eternos y a medida que mejore esa clase se le pueda modificar y que cambien de vivienda y se pueda volver a poner en mercado el alquiler de esas viviendas. Bueno, es una sugerencia que creo que algunas nos ha tocado. Muchas gracias. Y vamos a ser más animosos y también un pelín más provocadores. O sea, cuando se habla de soluciones, claro, es que lo más ajeno a un solucionador soy yo. O sea, ni voy de experto, ni me sitúo en el campo del urbanismo, ni siquiera luego tengo ninguna pretensión de ser legislador a futuro. O sea, cuando se piensan estos tipos de problemas, y por qué, por ejemplo, ahora existe el problema de la vivienda en alquiler, yo lo pienso en términos políticos. Existe básicamente porque ha habido un follón político y una lucha política que se ha establecido por parte principalmente de los sindicatos de inquilinos y previamente eso, en toda la crítica que se hacía a los centros urbanos a la hora de crear las alquileres turísticos y a la turistificación de las ciudades. Y por eso se habla de eso, igual que antes se hablaba básicamente del problema de la vivienda, independientemente que hubiese sectores urbanistas críticos, que no estoy dependiendo de nosotros, pero como agenda social, porque básicamente existía plataformas de afectados por la hipoteca y tenía una fuerza y una relevancia pública bastante fuerte, ¿no? Es decir, que no era una casualidad. Y pienso además que las soluciones dependen de este tipo de relaciones de fuerza que se establecen en términos sociales y en términos políticos. Y si no, no hay batalla. El problema de aquí no es que no haya soluciones al asunto, sino que todas las soluciones que hay implican un conflicto político fuerte. Es decir, tú ahora mismo consideras el número de viviendas que hay en relación al número de hogares, pues prácticamente no se ha movido mucho desde 2007. Y el problema se ha desplazado. Antes era el acceso a la vivienda en propiedad y a día de hoy es el problema la vivienda en alquiler. Se señalaba antes, por supuesto que hay un problema de falta de elasticidad de la oferta en el mercado de alquiler, claro que lo hay. Pero la razón no es simplemente de que un montón de viviendas secundarias o un montón de viviendas vacías se hayan puesto y eso tenga un límite en el mercado de alquiler. Es que una parte de esas viviendas se han puesto en un mercado de alquiler que no satisface ninguna necesidad de vivienda, que es el mercado de las viviendas de uso turístico. Estamos hablando del caso de Madrid y en el caso de Barcelona, 10.000, 15.000, 20.000 viviendas que están por ahí flotantes. Por supuesto no son las mejores, pero bueno, ese mercado lo reduces y obviamente eso se convierte en otro tipo de inversión. Me refiero para los propietarios y por lo tanto otro tipo de salida, ¿no?, que tendrán en el mercado. O sea, yo creo que ese tipo de cuestiones son a considerar. No se quiere meter mano a eso porque sencillamente supone un ataque precisamente contra un segmento importante de esos pequeños y no tan pequeños propietarios que tienen intereses creados en ese mercado. ¿Lo va a hacer alguna fuerza política? No. ¿Puede haber un movimiento y una capacidad de movilización que haga fuerza a que esa fuerza política o ese partido político lo haga? Pues eso es el trato, no está en otro lugar. Lo mismo sucede con la Sareb. ¿Cómo se ha producido el rescate bancario en este país? Pues se ha producido de una forma completamente antisocial. Es decir, lo que se ha cogido es un montón de activos que no tenían salida en el mercado y que prácticamente estaban fundamentalmente, pero no solo, en las cajas de ahorro, y se ha hecho una operación básicamente de rescate de las mismas comprando por parte del banco malo de la Sareb a un precio que no era el de mercado, sino que era mucho más alto para no hundir sus balances. Y se ha hecho luego con una política que claramente, tal y como se ve ahora, no ha dado ningún resultado social. Todo ese parque que podría haber sido parque inmobiliario, que de préstamos, promociones, suelo, que podría haber estado a disposición de una política de vivienda efectiva, no se ha puesto en el mercado, ni hay ningún proyecto que dé ningún valor social a los mismos. ¿Por qué no se ha hecho eso? Pues básicamente porque eso peligraba buena parte de lo que sería la estabilidad financiera del país. ¿Se podía haber planteado de otra manera? Obviamente sí. Esa era una de las más fuertes de la PAC. Es decir, soluciones hay. Lo que pasa es que todas son conflictivas. Ese es el problema. O sea, todas implican de traer recursos y atacar a determinados segmentos o intereses creados, por una parte lo que serían los poderes financieros y por otro lado las clases medias mejor situadas del país, la clase media alta, por decirlo así, aquella que tiene posiciones financieras, inmobiliarias en el fondo.
Es decir, soluciones hay. Lo que pasa es que implica conflicto. Ese es el problema. Por lo tanto, el Estado no se puede situar en ese lugar en el cual adopta una posición neutra, que simplemente concilia intereses en pro de un interés general. Obviamente no. Y eso pasa con todo. Pasa con la educación. ¿Por qué no se ataca a la educación concertada, que claramente es el mecanismo principal de segregación educativa de este país y es un mecanismo de selección social y de distribución de lo que sería la futura fuerza de trabajo de forma absolutamente ineficaz? Pues básicamente porque se supone atacar a determinados segmentos de desempleados, clases medias de este país. Por eso no lo va a hacer. Y por eso no va a tocar el problema de poder. Y ya con eso lo dejo. Espero haber sido suficientemente hermoso. Bien. Yo me sumo entusiasta a la animosidad, en el sentido del ánimo, de la animosidad de Manuel, ¿no? Yo creo que soluciones, claro. Primero hay que entender que la política es conflicto. La política es conflicto. Además, conflicto de intereses. Y conflicto de intereses materializados en clases y en capas. Eso es lo que se ha llamado siempre lucha de clases. Que hoy tiene unas manifestaciones probablemente muy distintas a como las ha tenido en otras épocas históricas, pero en el fondo lo que late debajo de todo esto son luchas de clases, luchas de intereses, conflictos. Punto número 1. Punto número 2. Aclaración de algunas cuestiones que han salido en la conversación. No ha habido dinero para hacer política de vivienda, por favor. Lo que ha habido es una ineficacia descomunal en cuanto a los recursos utilizados para, en relación con el problema que aparentemente o retóricamente se quería solucionar, que era la satisfacción de una necesidad, o mejor dicho, el ejercicio de un derecho. Yo insisto en el ejercicio de un derecho. En ese sentido, lo he tratado de aclarar lo que yo entendía por política de vivienda, y pues de ahí mi afirmación tajante que mantengo de que no ha habido política de vivienda ni en los Estados Unidos durante un siglo. Ojo, durante un siglo, no hablo de los Estados Unidos de hace 20 años, 30 años, durante un siglo en que ha habido consistentes esfuerzos y removilización de recursos públicos con promoción de viviendas públicas en muchísimas ocasiones, periodos de la posguerra, periodos de la Primera Guerra Mundial, pero cantidad, y en el libro de Peter Marcuse está perfectamente documentado, muchísimos recursos. Lo que dice Marcuse, lo sostengo yo, lo secundo, es que se han hecho políticas, claro que se han hecho políticas con la vivienda, con el pretexto de la vivienda. A partir de esa necesidad se han hecho políticas, claro que se han hecho políticas importantísimas, políticas de tipo industrial, incluso lo más aproximado a políticas de vivienda que se la etapa franquista, y no porque paternalísticamente se quisiera domesticar y crear consenso entre la población, que también en la medida de eliminar al máximo los conflictos sociales, sino que había la política de vivienda, que no era en el sentido que yo la entiendo del franquismo, era una política de inversión en la reproducción de la fuerza de trabajo, importantísima, en abaratamiento del coste de la fuerza de trabajo, que lo suplió el Estado, claro que sí, daba viviendas muy baratas, con excelente productividad en relación a los costos de Yo no me puedo creer que la introducción de la tecnología, incluida los códigos de edificación, determinen un encarecimiento de los costes de producción de la vivienda. No me lo creo, ni el organización, no me lo creo. Lo que me sorprende es la absoluta falta de correspondencia entre el incremento de la productividad del trabajo y el esfuerzo que en la reproducción de ese trabajo tiene que hacer las personas para costearse las viviendas. Lo que no me puedo explicar es que la vivienda fuera tan barata en la época franquista, entre comillas barata, y sea tan absolutamente fuera de las posibilidades de una gran cantidad de gente, insisto, no de las clases desfavorecidas, no, de una gran cantidad de gente que no está
naturalmente la que está alojada es otra cuestión. Estamos hablando de que hay una cantidad de gente que se incorpora a esa necesidad, que surge esa necesidad. Otra aclaración relativa a lo que ha dicho Raquel, que me ha sorprendido. Hay que tener cuidado porque los fondos se pueden ir, los fondos se van, pero las viviendas se quedan. Hay peligro, no se llevan las viviendas se quedan, se las quedarán otros, pero las viviendas se quedan. El problema no es que los fondos se vayan y se vayan con las viviendas debajo del brazo, eso no ocurrirá. Respecto a las medidas y soluciones, yo he hablado de que hay una situación de emergencia que requiere soluciones de emergencia. Soluciones de emergencia que van contra los dogmas, contra los códigos y contra los riesgos. En el año 1984, debió ser, Miguel, que se llama Miguel Boyer, con 2 huevos y un palito y 3 artículos de un decreto ley, derogó la legislación de vivienda. Derogó la legislación de vivienda. No hay ley de arrendamientos prácticamente desde la ley de vivienda. No hay prácticamente. Hay algo que regula los arrendamientos, pero las dos claves de protección del arrendatario que tenía la ley de arrendamientos, que para eso se creó, para proteger, aparte para regular las relaciones contractuales, etcétera, toda esa parte leguleya, digamos, la parte esencial de por qué se protege es a través de dos mecanismos: la prórroga indefinida y la indexación de los precios, que es del año 64, no congelación de la indexación de los precios con arreglo al coste de la vida o con el IPC, etcétera. Eso ha desaparecido. A partir de ahí, eso que ha desaparecido de un gobierno socialista en el año 85. A partir de ahí, el tratar en el diagnóstico de atribuir la catástrofe actual del alquiler a la reforma del PP del 2013, pues me parece un sarcasmo. El PP lo que hace es bajar de 5 años a 3. Y la solución ahora no es de subir de 3 a 5. La solución ahora de emergencia es volver a la prórroga indefinida. La solución ahora de emergencia es indexar los alquileres, punto. O congelarlos, congelar sus subidas porque no tiene ningún fundamento económico que se controle la inflación en cantidad de cosas, y no se controle la inflación de la vivienda, no tiene ningún fundamento económico, nada más que ideológico. No hay más que fundamento ideológico, no es económico. El tratar de controlar la inflación en la vivienda, que nunca se ha intentado, entonces se intenta en los funcionarios públicos, en cantidad de cosas. Claro que se regula, claro que se puede regular. Y en la vivienda hoy hay tal cantidad de información, tal cantidad de control estatal sobre ese sector, que como lo vemos en las declaraciones de la renta que hacemos todos los años, estamos perfectamente identificados, cuantificados, etc. O sea, hoy hay muchas, y todo informático, hoy hay muchísimas posibilidades de aplicar mecanismos que en otro momento eran más difíciles porque no existía la información y los datos y las posibilidades de gestionar esos datos. Hoy la hay. Yo digo, solución radical, la dejo ahí puesta, vuelta a la indexación de alquileres y prórroga forzosa de los arrendamientos. Y, como decía, no hay explicación a que la rentabilidad del arrendamiento hoy está en los niveles que están, es que no tiene fundamento, no tiene fundamento que un alquiler rinda, normalmente pueda rendir hasta el 10% de rentabilidad bruta, es que eso es una cosa que es absolutamente insólita, y eso se puede regular, claro que se puede regular. Ahora, indudablemente la regulación de eso exige conflicto, exige entrar en el conflicto y entrar en el conflicto a favor de una parte, indudablemente, porque es que no es, como dice Manuel, no es entrar de árbitro, es entrar para favorecer a la parte débil de la relación. Yo creo que hay medidas, tiempo habrá de darnos cuenta de que algunas habrá que corregirlas. Y por último, me parece que en el tema de la regulación de alquileres, de los índices de referencia, de todo esto que se maneja, me parece que los ayuntamientos hay que pasar la pelota a los ayuntamientos, a las comunidades, porque son los que tienen instrumentos de gestión para controlar esa información y para poder gestionar la disciplina de esas contenciones, de esas subidas. Lo pueden hacer. Por lo tanto, tienen que probar. ¿Que habrá efectos perversos? Seguramente, ahí se habrá que corregirlos, pero lo que creo que es equivocado
es por el temor de los efectos perfectos que puedan solucionar medidas de choque. Las medidas de choque siempre tienen efectos perversos. Por el temor a las medidas de choque, dejarnos paralizados. Insisto, y retomo la intervención de Manuel última. Para eso no se conseguirá en el plano de la esfera política, en el plano de la política institucional. La política institucional solo responderá si hay una presión social, si las partes del conflicto exteriorizan ese conflicto. Si no, no se soluciona nada. Bueno, pues cierro yo. A ver, lo que intentaba exponer yo, que igual no se ha entendido, es precisamente que cuando los temas de vivienda se resuelven cuando llega el conflicto, tendemos a resolverlos de forma simple y mal. Entonces, proponía enfrentarnos a ellos de otro modo, a ver si somos capaces de hacerlo mejor. Con todo eso estoy perfectamente de acuerdo en todo el discurso, pero lo que estaba proponiendo era anticiparnos de otra manera. Por otro lado, lo de los fondos, que se vayan, a mí lo que me preocupa es si han llegado y han montado la de Dios, cuando se vayan van a montar la de Dios. Necesitamos pensar... ¿Cuál es la de Dios? Pues no lo sé, eso es lo que os proponía. ¿Por qué crees que van a montar la de Dios? Porque vamos, ¿qué te hago? Otra comida, te digo uno, pero voy a... ¿Sabes? Si tú temes que van a montar, será porque esperas una reacción del tipo de... Claro, pero no me... Si yo, a ver... os he dicho que me subía a contaros mis inquietudes, no mis conclusiones. O sea, si yo supiera qué tenía en la cabeza, lo hubiera contado. Yo pienso que van a ir por ahí, pero no lo sé, pero creo que no se nos puede escapar. O sea, que claro que nos van a llevar la vivienda, lo que no sé es que nos van a dejar, pero seguro que un panorama... Se van a ir con las manos vacías. Eso es lo que voy. Entonces, no, las manos vacías no regalarán las viviendas que tienen. Ya, bueno, pero... Pues nadie se va a hacer. Tampoco se fueron con las manos vacías los bancos que pasaron las viviendas a la Sareb, que las tenían las viviendas que consiguieron de las hipotecas ejecutadas, tuvieron que vender, en unos casos, como tú dices, por encima del precio, y a lo mejor no tanto. Y no son las manos vacías, totalmente, ¿no? Es lo que puedas sacar, salvar los muebles, sacar lo máximo posible, o incluso hacer negocio. Incluso algunos harán negocio. A ver, muy rápido. Yo estoy con Jesús Leal, ¿dónde está la solución? La solución ya, la solución que en un año tengamos, yo no la veo, de verdad que no la veo. Y me da mucha rabia decirlo porque no la veo. Sobre Héctor, lo digo porque son las preguntas que me más. A ver, que sí, yo también, que sí, efectivamente la crisis ha cambiado la estructura de la propiedad, pero un poco, no hasta el límite, ya, pero es importante porque sí. Y para cerrar esta pregunta tan enrevesada que hacías, que creo que no voy a contestar, sí que voy a dejar como otra inquietud encima de la mesa. Las viviendas de uso turístico están ocupando el espacio residencial y las viviendas de repente se están mudando a los locales comerciales. Luego, ese es otro proceso urbano de los que a mí me inquietan, porque hay residencias, hogares que se mudan a locales comerciales en condiciones, reguladas, y creo que ahí empieza a haber infravivienda y situaciones tremendas en locales que no sé si estamos controlando. A eso me refería también, efectivamente, ahí hay un follón, de cómo se reparte de toda la ronda. Y me voy con la idea esta de que he planteado una cosa con el diagnóstico anterior, hasta luego voy a hablar. Bueno, pues terminamos. Está claro, creo que esto no hace más que empezar el debate de hoy, que tenemos muchas cosas abiertas, muchas cosas poco definidas, y por lo tanto supongo que en un plazo de tiempo volveremos a hacer algo más sobre este tema. El tema está ahí va a estar, y sobre todo si el nuevo gobierno planteará cosas, tendrá que plantear cosas, y
que hablan también de ello. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.